Hoy en Madre Paso a Paso hablaremos sobre dificultades de la lectoescritura en el niño en edad escolar, nuestra segunda parte. Nos acompaña nuestra especialista Elaine Tona, especialista en el lenguaje. Elaine, buen día. Hola, buenos días. Encantada nuevamente de estar por aquí compartiendo este tema que despertó mucho interés la vez pasada. Y pues vimos la necesidad de continuar tratándolo, ya que había muchas preguntas y muchas inquietudes de parte de los padres. Así que bueno, vamos a hablar de lo que es la lectoescritura. A ver, cuando hablamos de lectoescritura entendemos que estamos hablando de un niño ya en edad escolar. Ya pasó en la etapa preescolar, el kinder, y entonces está en un primer grado, donde entra el proceso formal de aprendizaje de la lectura y de la escritura. Es allí entonces cuando nos damos cuenta de que quizás hay algunas dificultades que se presentan cuando, por ejemplo, al niño le cuesta aprenderse las letras y los sonidos, ¿ok? Recordemos que primero tiene que haber un lenguaje hablado. En ese lenguaje hablado, por supuesto, nosotros hablamos sin pausas entre palabras, ¿verdad? Como hablamos corrido, entonces es un poquito difícil a veces que los niños entiendan que hay palabras, es decir, hay unidades que tienen significado. Porque si yo voy a decir, la casa es grande, yo todo eso lo digo en una sola oración, y eso no tiene pausas entre sí. Pero cuando yo lo voy a escribir, resulta que son 3 palabras. La casa es grande. Y ahí es donde nos encontramos cuando somos niños, de que todo eso que yo digo tiene unos símbolos gráficos, unos símbolos escritos. Entonces a veces se presentan esos conflictos en que el niño le cuesta aprenderse los sonidos del habla de forma escrita, es decir, que la M cómo se escribe, que suena ¿ok? Y que con una A suena ma, y así sucesivamente. Entonces, hay ocasiones en que este proceso no se da de manera fluida y el niño confunde letras, el niño le cuesta memorizar esas letras, escribir, ¿ok? Y todo eso tiene un proceso previo. Es decir, hay cosas que el niño debe manejar primero antes de introducirse en un proceso que es tan complejo como este de la escritura. Y quiero desmantelar aquello de que la letra entra con sangre. ¿Te acuerdas que decían eso antes? Señores, la letra no entra con sangre. Vamos a olvidarnos de eso, porque hay procesos neurológicos, ¿ok? Mentales, cerebrales que tienen que ocurrir para que su niño aprenda a leer y a escribir adecuadamente. Entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar, Nasira? Primero, el trazo. Hay niños que no saben colorear y les cuesta este movimiento de muñeca. No es fluido. Entonces, es esa escritura que es así afincada, que no tiene una continuidad. Pero cuando usted los pone a hacer un dibujo, entonces hay fallas en el dibujo. ¿Ok? Hay niños que no saben manejar una tijera. Ay, sí. Y adultos, déjenme decirles sí, que no pasaron por el preescolar y a aquellos les cuesta muchísimo hacer un recorte simple. Entonces, movimientos de manos son importantes para el proceso de la escritura, que tiene que haber un buen desarrollo del lenguaje, es decir, un niño que se exprese correctamente. ¿Ok? ¿Qué va a pasar con los niños? Lo hablábamos la vez pasada y estamos como retomando desde el programa anterior. ¿Qué va a pasar con un niño que no pronuncia bien? Si un niño dice calo en vez de carro, ¿cómo ustedes creen que lo va a escribir? ¿Se va a aprender la R de manera escrita? ¿Ok? Entonces va a haber un conflicto si dice cata en lugar de casa. Entonces allí comienzan los problemas cuando no hay un buen desarrollo del lenguaje oral, o si es un niño que le cuesta analizar un cuento, por ejemplo. Si usted le cuenta los 3 cochinitos que ellos construyó cada quien su casita y le pide al niño que se lo cuente, ese pedacito en sus propias palabras, y no lo puede hacer, hay un problema de análisis.
Y si hay un problema de análisis, va a haber un problema más adelante de comprensión lectora. Esta es la palabra, comprensión. Y tal vez los padres lo dejan para después, pero esto viene en el bachillerato cuando tienes que desarrollar la lectura de un libro, en la universidad también. Sí. Y tú dices, no, yo lo voy a buscar adelante, ahí está ya resumido. No, es la comprensión. Tengan en cuenta esto. Tu hijo sabe leer, ok, perfecto, pero comprende lo que está leyendo. Exactamente. Ahí y es algo que arrastramos hasta que somos adultos. Así mismo. Porque es que hay tanta facilidad ahora, como tú dices. Las novelas, yo me acuerdo que uno se leía las novelas, pero era que te las leías. Pero al menos yo la disfrutaba mucho, ¿sabes? Y el leer te enseña vocabulario, te enseña formas de expresarte. Una persona que lee es una persona que provoca escucharla porque se expresa muy bien y tiene muchos recursos, tiene muchas palabras con que hablar. Entonces ahora todo lo encuentran facilito en internet y simplemente copia y pega. Esta es la generación de copia y pega. Pero estamos dejando de desarrollar muchas habilidades cognitivas que las tenemos, que están allí, pero es como algo que como tú no usas, no se desarrolla. Entonces, desde pequeñitos nosotros podemos, y para el bienestar de nuestros hijos, para su futuro, para levantar personas que realmente sean útiles y que sean significantes en el medio donde estén, hacer que tengan un buen desarrollo cognitivo, que tengan un buen aprendizaje. Para esto es fundamental entonces revisar si el proceso de la lectura y la escritura se está dando adecuadamente. ¿Ok? Ahora, hay una dificultad o una patología, por llamarlo de alguna forma, que está bien definida y bien específica, que muchas veces pasa desapercibida, Nasira, y es la dislexia. Ay. ¿Okay? La dislexia es esa dificultad para aprender a leer. Todo lo que comience con dis quiere decir que hay una alteración, ¿ok? Que hay algo que no está funcionando bien. Entonces, dislexia es una alteración de la lectura. ¿Cómo nosotros podemos reconocer una dislexia? Una dislexia, el niño no puede aprender a leer, tiene muchas dificultades. Cuando usted lo pone a escribir, es una escritura que, como les digo, tiene mucha prensión, es decir, muy afincada, ¿ok? Y se ve en el trazo, es muy negro el trazo con el lápiz. Las letras se aglutinan, o sea, como todas amontonadas. Así mismo. Y tiene dificultad para separar las palabras, lo que yo les decía. Si el niño va a escribir la casa es roja, puede que escriba la casa pegada. Y le cuesta entender que son dos palabras. Entonces, pensemos cuántos niños, maestros, no tenemos en nuestras aulas de clase con este tipo de características. El niño con dislexia podría también tener problemas de pronunciación, ¿ok? Porque todo esto va relacionado. Entonces, el sentido de esta mañana es orientar un poco acerca de qué podemos hacer nosotros como padres. En primer lugar, el niño es importante que entienda que la lectura y la escritura tienen un propósito. Es decir, que eso me sirve para algo. Porque, ¿qué pasa también? Que solemos enseñar con un sistema muy mecánico. M con A, ma. M con E, me. ¿Ok? Y si es mamá, es M con A, M con A. Ajá, pero eso no deja de ser unos simples símbolos si nosotros no vamos a lo que significa. ¿Y cuál es el método que mejor funciona? En vez de ir de las letras al sonido grande, a la palabra, vamos al revés. Podemos ir de la palabra hasta lo más pequeño. Por ejemplo, usted puede agarrar lo que tenga en su casa. Póngase una funda donde viene el arroz. Todas dicen arroz. Arroz. ¿Verdad? Entonces, ¿esto qué será, mi amor? ¿Qué será lo que dice aquí? El niño está viendo que eso es una funda de arroz. Y por deducción, pues él va a intuir que dice arroz. Ay, mira, y vamos a ver qué letras tú conoces de estas que están aquí. Ah, a lo mejor él reconoce la A. ¿Ok?
Ay, ¿qué otra? Mira la O, mira dónde está la O. Vamos a rodear la O. Es decir, utilizar cosas cotidianas y cosas que nosotros tengamos en la casa para que el niño entienda que eso me sirve. ¿Para qué me sirve saber que ahí dice arroz? Para diferenciar el paquete del arroz del paquete de las habichuelas. Exacto. Por ejemplo. Ujú. ¿Ok? Entonces, ¿qué hemos hecho en mi experiencia trabajando con psicopedagogas también que ha resultado muy bien? Hacer un cartel de empaques. Si usted se le vació el empaque del arroz, tome una cartulina grande y pegue su empaque del arroz. ¿Ok? Y si usted se le vació el de la harina, puede ser el de la harina de maíz, también péguelo allí al lado. Y vamos a trabajar las letras y los sonidos con todos esos empaques que tienen un sentido. También el empaque del café. El empaque del café, Ujú. el empaque de las chucherías, Sí. la que más le gusta Chocolate. al niño, los chocolates. Y si nos ponemos a ver cuántos sonidos no hay en todo eso que está en nuestra casa. ¿Ok? Les decía también la vez pasada que es muy útil para la escritura ponerlos a escribir sobre la arena. Porque la escritura, más que un proceso de memoria, ¿ok? De acordarnos cómo es que se hace la A, cómo se hace la L, es más bien, o sea, no es memoria visual, es memoria táctil. Táctil, ¿por qué? Porque uno se graba el movimiento de las manos que hacen al escribir. Entonces, lleve a ese muchacho para la playa y póngalo a escribir en la arena y hagan diferentes letras en la arena, porque eso va a fortalecer su memoria kinestésica, la memoria del movimiento. Entonces, son recursos que los tenemos a la mano y que son muy útiles para ayudar a nuestros hijos cuando estamos viendo que hay dificultades en la lectura y la escritura. Hay un síntoma que es importante tenerlo en cuenta y es la motivación. Hay veces en que el niño le cuesta a usted levantarlo para que vaya para el colegio, no quiere ir, quizás llora en la puerta del colegio, ¿ok? O se enferma, porque también nosotros somatizamos todas las ansiedades que se nos presentan. Entonces, si usted está observando que su niño tiene mucha ansiedad para ir al colegio, si no se quiere levantar por la mañana, si definitivamente no quiere ir y llora, vamos a revisar a ver si es que está teniendo muchas dificultades y lo está viendo como un fracaso que se repite día a día, porque hay algo que no puede superar. Entonces esto es importante para poder nosotros solucionar y ayudarlo a que continúe su proceso escolar, porque esto es causa muchas veces de la deserción escolar. Así mismo, wow. Porque cuando los muchachos ya son grandes y ellos creen que pueden decidir, pues ellos te dicen, no voy más al liceo. Y por eso muchos dicen, no, ya no voy a estudiar más. No voy a estudiar más. Exactamente, pero es que había un problema que se podía solucionar y que no nos dimos cuenta, no le prestamos atención. Pero déjame decirte, Elin, que muchas veces nosotros los padres nos damos cuenta de que nuestro hijo tiene algún problema de lectoescritura y lo dejamos para después. No, eso es cuando él entre en el otro curso, él va a mejorar. Ajá. Ay, se lo dejamos a la suerte y al destino. Pero el destino Dios no es mío. psicopedagogo ni le da las herramientas, porque es un asunto de darle herramientas, Nacira. Y sabes que también por vergüenza, porque pensamos que tener este tipo de problemas es que el niño es menos inteligente. No, y ahí comenzamos y lo etiquetamos. Tú eres bruto. Ay, sí. Tú eres bruto, Y porque es ¿cómo lo va a ser que peor. tú no sabes hacer? Tú confundes la B con la D. Son letras diferentes. Pero con que tú le digas eso no va a entender. Ya, oh Dios. Hay que hacer ejercicios No, específicos para eso. Esto es un problema, ¿eh? Sí, Esto sí, es un problema. sí. No pensar que es que el muchacho, como tú dices, es bruto o que no tiene la suficiente inteligencia. No, señores, no tiene nada que ver con eso. Es como yo le digo a los padres también cuando traen un problema del lenguaje. No tiene nada que ver con el factor inteligencia, porque eso es lo primero que pensamos. Así mismo. Y como que nos da vergüenza. Y como nos da vergüenza, no terminamos de asumir
la responsabilidad, porque esto es un asunto de asumir responsabilidad, de buscar soluciones, de buscar orientación. No nos dé vergüenza preguntar. No, no, Porque para no nada. tenemos, como padres, nosotros no tenemos por qué saberlo todo. Por eso justamente están iniciativas como las de Nacira, que ya es todo un movimiento, porque los padres no venimos, los muchachos no vienen con un manual. Con un manual. No, Así no hay mismo. nada escrito. Y como padres hay muchas cosas que aprender y es importante buscar entonces dónde está esa información que necesitamos. Para